que si inflación, que si tipos de interés, que si recesión a final de año, pero la realidad es que el S&P 500, el índice bursátil más famoso, va un 10% arriba este año. Y es que todas estas noticias paralizan a muchísimas personas a la hora de comenzar a invertir. Por eso, la pregunta que más recibo en el canal y en mis mensajes privados de Instagram es: Javi, si tuvieses 10.000 euros y te tuvieses que lanzar a invertir ahora mismo, ¿cómo los invertirías? Así que eso es exactamente lo que vamos a ver en este vídeo. En qué invertir esos 10.000 euros, cómo hacerlo y cómo obtener los mayores retornos posibles del dinero dadas las circunstancias del panorama económico actual. Así que vamos con ello. Sé perfectamente que cuando uno obtiene sus primeros 10.000 euros en ahorros, la primera intención y el primer estímulo es el de protegerlos. Y es normal, es absolutamente sano que tengas este sentimiento. Y es que Warren Buffett siempre dice que la primera regla a la hora de invertir es no perder el dinero. Y es que quiero que veas esta foto de aquí. Mucha gente se cree que cuando tiene una pérdida del 20 o del 30% necesita ese mismo 20 o 30% para volver a tener el dinero que tenía en un inicio. Y no es así. Si por ejemplo tienes una pérdida del 30% de tu capital, necesitas hacer un 43% de retorno positivo para volver al punto en el que empezaste. Por eso en este vídeo vamos a ver en qué invertir, pero sobre todo en qué invertir con seguridad para multiplicar nuestro dinero a largo plazo sin posibilidad de perderlo. Lo primero que voy a decirte es en qué no debes de invertir, porque otro impulso de mucha gente a la que tiene un poquitín de dinero es decir, lo invierto en la entrada de un piso para vivir y así dejo de tirar el dinero viviendo de alquiler. La mayoría de gente sigue el consejo de su abuela y dice que la mejor inversión es la vivienda para vivir uno mismo. Déjame decirte que esto es un error catastrófico y garrafal que pone una losa muy grande a crear patrimonio a largo plazo. Y sí, ya sé que la mayoría de gente dice, pero es que todos los millonarios o todos los multimillonarios tienen casa en propiedad e invierten en real estate. Y lo que quiero transmitirte es que eso es tanta tontería como decir que todos los billonarios tienen jets privados y yates. Tienen jets privados y yates porque les sobra el dinero y diversifican. No tienen tanto dinero por tener jets y yates. Y lo mismo pasa con los millonarios y los multimillonarios que tienen casa en propiedad. La vivienda se revaloriza a una media del 2-3% anual en el mejor de los casos y viene aparejada de un montón de gastos como el del 10% que tienes que pagar en impuestos y en gestiones cuando la compras y la misma cantidad si decides venderla. Por tanto, en la mayoría de los casos y especialmente si eres joven, no es la mejor opción. Te dejo aquí este vídeo explicándote más al detalle por qué. Y ahora sí, vamos a ver cómo efectivamente invertir tus 10.000 euros para que consigas multiplicarlos con el tiempo. Vamos a dividir nuestro capital en 4 patas. A cada una de ellas le vamos a asignar un porcentaje. La primera de estas patas es la pata que nos va a dar seguridad y un colchón de oxígeno cuando más lo necesitemos. Sí, te estoy hablando del fondo de emergencia. Por mucho dinero que tengas, siempre tienes que tener un porcentaje de este dinero en liquidez, luego vamos a ver cómo, para que si te ocurre pues una avería inesperada del coche, un problema de salud o te echan del trabajo inesperadamente, tengas al menos de 3 a 6 meses de costes de vida ahorrados para no tener que recurrir a deuda a la hora de afrontar estos imprevistos. Esta pata es innegociable. Me da igual lo agresivo que seas, siempre tienes que tener este fondo de emergencia. Esto quiere decir que si ganas 2.000 euros al mes y tienes 1.000 euros en costes vitales, tienes que tener al menos entre 3 y 6.000 euros en este fondo de emergencias. Lo ideal en un momento de alta inflación es tener nuestro fondo de emergencia en una cuenta remunerada. Una cuenta remunerada nos pagará intereses incluso diariamente solo por tener el dinero depositado en ella y podremos retirarlo en el momento que lo necesitemos. Así, nuestros ahorros no se verán mermados por la inflación. Ahora mismo hay bancos ofreciendo depósitos remunerados. El problema de estos depósitos es que o bien limitan la cantidad de dinero que puedes depositar y ser remunerada a 3 o 5.000 euros, o bien una vez que los depositas inmovilizan tu dinero por 1 o 2 años. Y esto, bien, la segunda pata de nuestra cartera de inversión, en mi opinión, tiene que ser destinada a la especulación. Cuando ya tienes el fondo de emergencia para garantizarte que si ocurre algún inconveniente podrás afrontarlo sin tener que recurrir a la deuda, hay que pasar de la defensa al ataque. Y en mi opinión hay 2 apuestas hoy en día que merece absolutamente la pena hacer en su ecuación de rentabilidad y riesgo. Esta pata de la cartera quizá no es para todo el mundo. Si eres bastante conservador y te da un poco de miedo poner tu dinero más en riesgo, te recomiendo que simplemente pases a la siguiente, que también sirve para multiplicar el capital a largo plazo, pero tiene menos riesgo que estas que vamos a comentar. La primera de estas apuestas es Bitcoin. Y ojo, no me estoy refiriendo ni a las criptomonedas ni a la mayoría de proyectos que surgen por ahí, porque que te quede clara mi postura sobre ellas. La inmensa mayoría de criptomonedas y de proyectos relacionados con ellas
son estafas en un 90 o 99%. Son simplemente esquemas Ponzi de algo que crean bajo la excusa de una nueva tecnología o un nuevo paradigma para vendérselo al siguiente a un precio superior para que este mismo coja el hype y se lo venda a otro mismo a un precio superior y así alguien pueda ganar dinero. En cambio, Bitcoin, en mi opinión, no es así y te voy a explicar por qué creo que es una de las mejores apuestas a hacer en los próximos meses y los próximos años. Bitcoin nace como una manera de intentar capturar, almacenar y transportar el valor, o dicho de otra manera, el dinero de una manera segura, descentralizada y fácil, sin que nadie pueda intervenir y quitarte tu dinero, decirte a dónde lo envías o dónde no, o ponerte restricciones en su uso. Lo interesante de Bitcoin es que el número de Bitcoins que van a ser emitidos está limitado por un algoritmo que no se puede alterar. Los Bitcoin que hay en circulación son ya unos 19 millones de ellos, y el máximo número de Bitcoin totales que va a llegar a haber es de 21, nunca ninguno más. Esto lo que asegura es que el valor de Bitcoin pueda ser en cierto sentido predecible y no pueda alterarse, como ocurre con las divisas que hay en circulación, que ya hemos visto lo que ha pasado con la evolución de la masa monetaria, cómo se ha disparado en más de un 60% en los últimos años. Las características de Bitcoin han hecho que muchísima gente eligiese este refugio de valor o este activo para guardar ahí una parte de su patrimonio y protegerse ante hiperinflaciones, ante la excesiva intervención del Estado o simplemente para guardar ahí una parte de su patrimonio en un recurso que es escaso y que puedes tú almacenarlo de manera soberana sin que nadie te lo pueda quitar ni que nadie te lo pueda restringir. La evolución del precio de Bitcoin ha sido una montaña rusa, pero con una tendencia alcista indudablemente. Fijaos que pasó de apenas céntimos en 2010 cuando nació a $25.000 en la actualidad. Y esto ha hecho que haya habido años en los que ha multiplicado su valor por 2 y otros los que lo ha dividido entre 2. Ahora bien, la tendencia es clara. El año pasado, Bitcoin sufrió una corrección bastante agresiva. Llegó a tocar máximos de prácticamente $70.000 por Bitcoin y llegó a bajar hasta los $18.000 por cada Bitcoin. Pero vemos en esta tabla, como siempre después de estos años de tan graves correcciones, ha sido buena inversión a vista 2 o 3 años comprar a los precios de después de la corrección. Adivinar el precio de Bitcoin en un año, en 2 o en 5 es algo que nadie puede hacer, y el que te diga que sí miente. Pero sí se puede comparar un poco el valor del Bitcoin con el de otros activos. Por ejemplo, por ponerlo en comparación, el valor de todo el oro que hay en el mundo es de 13 trillones. El valor de Bitcoin es de 0,5 trillones. Si por ejemplo el Bitcoin llegase a valer un tercio de lo que vale el oro en circulación, podría multiplicar por mucho su valor. Y hay quien dice que el Bitcoin supera en condiciones y en características al oro, y dicen que ha venido para reemplazarlo. Esto es una teoría un poco loca y yo no creo que eso vaya a pasar en el corto plazo, pero solo con que pueda capturar un tercio de su valor ya nos pondríamos en precios de Bitcoin que harían multiplicar por mucho su valor actual. Intentar adivinar cuándo es el mejor momento para entrar o cuándo es el peor creo que es un error. Lo que sí que ha demostrado Bitcoin es que si puedes meter 100 euros al mes, 500 euros al mes, algo que sea un porcentaje bajo de los ingresos que generas de manera constante en Bitcoin, a lo largo del tiempo vas a obtener rentabilidades muy positivas. Mira esta gráfica de aquí. Es el ejemplo de qué hubiera pasado si hubieras metido $100 al mes durante los últimos 7 años. En este caso, hubieras multiplicado prácticamente por 6 tu dinero. Ahora bien, como toda apuesta arriesgada, conlleva una volatilidad extrema. Por eso no recomiendo en ningún caso meter más del 10% de tu patrimonio en Bitcoin. Por muy prometedor que sea, creo que no hay que arriesgar el resto del dinero porque siempre tiene riesgos aparejados que podrían hacer que durante muchos años su rentabilidad sea negativa al ser un activo tan volátil y que todavía está en fase de implementación en la sociedad y en la mayoría de los inversores. Aparte de Bitcoin, otra de las grandes apuestas es la de crear un negocio digital de marca personal. En este vídeo de fuentes de ingreso te muestro cómo y cuánto dinero puedes generar con una marca personal. Así que cuando acabe este vídeo harías bien en verlo si te interesa saber cómo rentabilizar tu conocimiento como profesional y empezar a obtener ingresos pasivos gracias a los negocios digitales. Porque recuerda que invertir está muy bien, pero la manera más rápida de aumentar tu patrimonio es ganar más dinero y puedes destinar un porcentaje de tu patrimonio a montar negocios con el objetivo de aumentar tus ingresos. La tercera pata de la cartera de la inversión es la parte ofensiva y es la parte a la que vamos a dedicar más porcentaje de nuestro dinero porque es la que más dinero debería crearnos a largo plazo con el menor riesgo aparejado. En mi opinión, no hay un activo que supere al tipo de inversión que vamos a ver en cuanto al binomio de rentabilidad
y riesgo. Yo personalmente tengo casi todo mi dinero invertido en este activo. Se trata de la inversión en acciones a través de los fondos indexados. De los supuestos 10.000 euros que tendríamos para invertir, yo invertiría personalmente 6.500 euros de ellos en este tipo de fondos de inversión. A diferencia de lo que hacen la mayoría de personas cuando intentan invertir, que es coger e intentar comprar la acción que se va a poner de moda y va a subir más en los próximos años, lo que yo hago es simplemente comprar participaciones de un fondo de inversión. Pero no un fondo de inversión cualquiera, sino un fondo de inversión indexado, que lo que hace es invertir en rankings de empresas. El más famoso y el que seguro que has oído hablar alguna vez es el S&P 500. Pues bien, estos rankings de empresas invierten en empresas de todo el mundo, el S&P 500 en empresas americanas, y lo que hacen es replicar es la composición de estos rankings. Si son las 500 empresas más grandes del mundo, pues lo que hacen es invertir en estas 500 empresas, y si una de esas deja de ser de las 500 más grandes del mundo, pone su dinero en la que la reemplaza. Y si va creciendo y cogiendo más tamaño, simplemente va repartiendo el dinero para mantener la proporción del tamaño que representan en ese índice. Esta sencilla estrategia de inversión ha demostrado ofrecer un 10% de rentabilidad histórica anual compuesta. Yo no sé si a ti te parece mucho o poco, pero vamos a ver con números qué quiere decir esto. Si por ejemplo cogieses los 6.500 euros que tienes para invertir y comprases las participaciones de estos fondos indexados y después, posteriormente, mes a mes, fueses comprando otros 300 euritos al mes, acumularías en 30 años nada más y nada menos que 812.000 euros, de los cuales tú solamente hubieras puesto apenas 100.000 euros. Esta es la magia de este 10% que capitaliza anualmente en forma de interés compuesto. Poco a poco se va haciendo una bola de nieve tremenda que va multiplicando tu dinero hasta alcanzar estas cantidades de dinero tan altas que simplemente ahorrando son absolutamente imposibles de conseguir. Como ves, incluso con inversiones que llevan aquí entre nosotros más de 200 años, porque los fondos indexados llevan pues prácticamente 100, 200 años, se puede multiplicar el dinero y conseguir grandes patrimonios a largo plazo. Eso sí, si necesitas conseguir sumas más grandes de dinero en menos plazo, no debes de buscar inversiones más arriesgadas. Lo que debes de buscar es cómo aportar más dinero y cómo poder invertir más dinero para llegar antes a tu objetivo. Si alguien te dice que para ganar más dinero necesitas invertir más arriesgadamente, te está engañando, probablemente te intente vender un curso o intenta que pierdas tu dinero. Sí que es importante que entiendas una cosa, este 10% no lo vas a conseguir cada año, no va a crecer este 10% tu dinero cada año. Fíjate aquí, tienes todos los años del S&P 500 desde 1825, un 71% de ellos fueron positivos en los que se tuvo rentabilidades más superiores al 0% y el 21% de ellos fueron negativos o donde se perdió dinero. Pero la media de todos estos años es de este 10%. Mucha gente me pregunta si ahora es buen momento para entrar en fondos indexados. En mi opinión, siempre es buen momento para entrar en fondos indexados. Ahora bien, si eres nuevo a la hora de invertir, igual te da respeto invertir de golpe el 60 o el 65% de tu patrimonio. Y lo entiendo. Hay una estrategia que se llama DCA, que es Dollar Cost Averaging, que lo que haces es repartir el dinero que tienes para invertir en 1 o 2 años y de esta manera, si justo empiezas a invertir y tienes la mala suerte de que al mes o a los 2 meses cae el mercado un 10 o un 15%, pues no pasará nada porque al mes siguiente estás comprando más participaciones a un precio inferior y de esta manera estás ponderando tu precio de entrada y cuando suba lo recuperarás de golpe. Ahora bien, sí que he de decirte que históricamente los estudios lo que dicen es que lo más rentable es invertir todo tu dinero de golpe. Al final, el 79% de los años son positivos, por lo que la estadística lo que dice es que 7 de cada 10 veces es más rentable invertir todo de golpe a largo plazo. Pero si por el contrario esto va a hacer que te pongas nervioso y que no duermas por la noche y vendas tu dinero si justo cae un poquito, pues es mejor hacer este DCA e ir acumulando periódicamente las participaciones del fondo. Y es que lo realmente importante es pasar muchos años invertidos. Nunca ha habido periodos de 15 o 20 años donde se hayan perdido dinero invirtiendo. De hecho, si ves esta gráfica, aquí verás la rentabilidad que hubieras obtenido en periodos de 20 años en cada año que hubieses invertido. Y en todos ellos es positiva, siendo la media del retorno el 10% que comentábamos. Siempre tendrás malas noticias y mala prensa y malos titulares en YouTube a la hora de invertir. Y es que las noticias negativas venden más que las positivas. De hecho, aquí tenemos a nuestro amigo Kiyosaki año tras año desde el 2011 anunciando que venían crisis, caídas, crash y que el mundo se iba a ir
a la merde. Sin embargo, la realidad es que el SP500 desde 2011 ha multiplicado y por mucho su valor. Por tanto, como conclusión, simplemente destinando el 65% de tu dinero a los fondos indexados, que te dejo aquí este tutorial de 1 hora de cómo invertir en ellos, tendrás un futuro económico brillante. Y no hace falta que te compliques con ninguna estrategia complicada de trading, ni elegir acciones particulares, ni volverte loco intentando dar el próximo pelotazo. Bien, si de los 10.000 euros destinamos el 20% a nuestro fondo de emergencia, que son 2.000 euros, si destinamos otros 1.000 euros a la pata agresiva, a la pata de la especulación con Bitcoin o los negocios digitales, y destinamos otros 6.500 euros a los fondos indexados, nos quedan todavía 500 euros para decidir qué hacemos con ellos. Pues bien, en mi opinión, lo mejor que podemos hacer con este dinero es destinarlos a la formación. Yo personalmente tengo bastante dinero invertido y tengo bastantes ingresos de mis negocios, y aún así sigo destinando todos los años un porcentaje muy alto a formarme. Ahora me he sacado recientemente el título de asesor financiero, me he apuntado a nuevas certificaciones y a nuevos estudios para seguir formando y cogiendo más valor como profesional, y siempre he encontrado que el mejor retorno de mi dinero está en formarme y en dedicarlo a mis negocios para obtener más ingresos y esos ingresos destinarlos a la inversión. Y es así como he creado una rueda que está permitiendo multiplicar mi dinero y mi patrimonio prácticamente año tras año. Lo que destines en ti es lo que mejor retorno obtendrá, porque si obtienes un aumento de sueldo, si fichas y te contratan mejores clientes, o simplemente montas un nuevo negocio gracias a esos conocimientos que obtienes, multiplicarás tu capital humano y esto permitirá multiplicar tu capital financiero. Warren Buffett siempre decía que la mejor inversión es aquella que uno hace en uno mismo. Si te ha parecido útil el vídeo, dale like fuerte, suscríbete y no olvides abrirte la cuenta en Freedom24 para poner a trabajar tu fondo de emergencia.